Cuando está reflejada voy a leer sobre el águila que no sabía volar. A la sombra de una ladera cercana del valle de Sichuan, lejos de la civilización y el ruido de las máquinas industriales, se alzan algunos ranchitos sostenidos por la mano trabajadora de milenarios campesinos. En los cielos, una águila realizaba piruetas desafiantes, desplegando su mirada en busca de alimento. Bajo la silueta de una feroz serpiente, se contonea por entre las ramas y hojas secas que recubren el campo arrullado por el viento. Ya es rutina para esta pícara serpiente escabullirse por uno de los maderos rotos de una granja y aprovechar el despiste de las gallinas poderosas para llenarse la panza de una sola tarascada con 3 o 4 suculentos huevos. Saciada hasta el tope, la regordeta serpiente se trepaba para descansar en la copa de algún viejo roble. Cierto día, entre el bullicio típico de las gallinas escandalizadas, la audaz serpiente pudo escuchar los gruñidos y gritos de un campesino ofuscado que recién se daba cuenta de la pérdida misteriosa. La víbora se apresuró a esconderse sobre el más espeso y frondoso árbol que bordeaba la zona. Allí, luego de la revuelta, sonrió y se echó a dormir confiada de su escondite como un refugio ideal. Mientras tanto, el águila reina de aquellos cielos volvía a inspeccionar el terreno con sus profundos e inquietos ojos que cada día observaba como dos luceros encendidos en el rostro del sol. Cada caída la tarde, las afiladas garras del águila finalmente se posaron en el nido con la delicadeza y gracia de una madre cuidadosa cuando se disponía a descansar. Un ruido inesperado atrajo su atención. Súbitamente volteó y un tremendo susto le despelucó las alas al comprobar que aquel molesto sonido no era otra cosa que el ronquido de una serpiente dormilona. El águila, que era muy lista, reaccionó con inteligencia y tomó por la cola aquel reptil. No podía imaginar otra cosa sino que aquella sabandija se había quedado dormida luego de haberse tragado a sus hijos, con todo y cáscara. Así que la apretó con fuerza y la serpiente dio un fuerte alarido, escupiendo a la vez uno de los huevos que había robado del gallinero. La blanca esfera dio vueltas por el aire y se precipitó al suelo. El ave se abalanzó a toda velocidad, rescatando con su enorme pico a la que pensaba que era una de sus crías. Aprovechando el descuido, la confundida serpiente se arrastró como pudo para bajar del árbol y huyó hacia los matorrales para reflexionar sobre lo ocurrido, aunque nunca llegó a saber por qué en sus andanzas terminó por arrojarse en la morada de su depredador. El águila no estaba acostumbrada a tener visitantes y por varias semanas lo único que había tenido en mente era la búsqueda de alimento para poder calentar bajo sus alas el nido que sabiamente había construido. En esta misma rutina pasaron varias semanas e incluso meses hasta que un día hubo fuertes temblores y extraños movimientos en el nido del águila. Primero se escuchó un crujido de los envoltorios que se abrían y luego el chillido de los polluelos
que cantaban victoria, felices de asomar sus piquitos a una nueva realidad. Su madre fue presa de la alegría más pura la tarde en que por primera vez descubrió a sus retoños pidiendo toda voz montones de comida. Su felicidad volaba incluso por encima de estos cielos y se elevaba conforme iba repartiendo la primera cena a cada uno de los pollitos. De esta forma alimentó al primero, al segundo, también al tercero y al cuarto. Pero ¿4? ¿Cómo era posible? El águila quedó asombrada y no podía entender cómo había 4 polluelos si en un principio había puesto solo 3 huevos. Conmovida y llena de júbilo, decidió no hacer caso a aquel detalle. Al final y al cabo ya había pasado varios meses y lo importante era que todos estaban sanos y de buen semblante. La nueva madre, consagrada a su labor, iniciaba cada día en búsqueda de apetitosos bocadillos, peces, ratones y hasta ardillas de campo. Fueron a parar en el buche de sus comelones hijos. En su trayecto tropezó y persiguió varias veces a la misma serpiente que algún día encontrase echada junto a su nido. En medio de carcajadas y risueñas burlas de los animales del lugar y algunos campesinos llegaban a observar la desdicha de los pobres cascabel que se agitaba torpemente por las huertas hasta hallar escondrijos. Transcurría el tiempo y algo extraño empezó a hacerse notar en la guardia de los aguiluchos. 3 de los pequeños ya mostraban su plumaje real grueso y brillante, que prometía desplegarse en el horizonte como abanicos maravillosos. Sin embargo, entre ellos apenas se podía divisar el amarillo y esponjoso plumazón del menor de los hermanos, que aunque pequeño, era fiero y travieso. Su valor reclamaba a gritos una parte del cielo. No desconocía que era diferente al resto de la familia, pero ni los picos engarfiados ni las garras afiladas de sus hermanos parecían intimidarlo en lo más mínimo. Se mostraba orgulloso de sus raíces, empinaba el pescuezo y fruncía el ceño como su madre. Sabía que para los de su especie el honor se ganaba con esfuerzo y llegado el crepúsculo alerta a todas las criaturas de su poderío, lanzando desde la cima de aquel viejo roble un temerario kiriki. Conforme la familia iba creciendo, se acercaba la hora de la gran prueba, ese momento que toda gran ave cazadora y se apreció de ello debía afrontar como reto para alcanzar la madurez: volar, volar y volar. La gran hazaña de la naturaleza era el sueño que se tejía en las plumas de las pequeñas águilas, y en particular en las de ese abrigo amarillo que prometía inimaginables maravillas como el cofre de un tesoro. Empezaron en primavera los entrenamientos, y antes que nada debía aprender a
extraer sus alas de forma correcta. El aguilucho amarillo madrugador por naturaleza era el primero en estar de pie para los estiramientos de rutina que disfrutaba hacer mientras cantaba cuando concluía su sinfonía melodiosa había despertado a todos sus hermanos que, malhumorados, apenas comenzaban sus ejercicios. Hace frío y el invierno trae consigo el desafío de tremendas proporciones. El águila enfila a sus hijos y uno a uno se aventaba por entre las espesas neblinas. El primero se lanzaba con cautela, pero al verse en el aire tomando fuerza y planea con toda confianza. Los siguientes dos hermanos deciden afrontar la situación juntos y es así como consiguen superar el temor y se toman de las garras y su vuelo de repente se transforma en una bella danza acrobática. Ha llegado la hora del intrépido hermano menor y sin ninguna duda en mente se dispara con una flecha. Pero en un momento el instinto le pareció cosa fácil. Pero cuando sintió que se apresuraba vertiginosamente hacia el suelo, temió lo peor. Faltó poco para el desastre. Pero el pollito nuevamente se elevó, sostenido por su madre que le había salvado la vida por segunda vez. En casa el pequeño lloró amargamente y ni los abrazos fraternales de sus hermanos ni las sonrisas por tanto le gustaban. Pudieron consolarlo. Ciertamente el pequeño sentía que había fracasado y el verdadero reto fue afrontar el hecho de que había perdido y que la única salida era atreverse una vez más. Recordó la historia de su madre, comprendiendo que los demás peligros ya se habían sorteado. Aquel momento era decisivo y comprendió que mucho antes de sus hermanos había volado en su cáscara y que no por casualidad había sobrevivido a la fauce de la serpiente. Se propuso vencer así que noche y día practicaba desde una ramita los movimientos que veía en las alas de sus hermanos. Estos, por cierto, ya volaban grandes distancias y competían entre ellos por presas, pero sin dejar de alentar a su hermanito a que conquistara el horizonte. Llegada la primavera y las primeras flores crecían como la esperanza, aquel aguilucho que ahora lucía un nuevo plumaje dorado y negro no dejaba de causar extrañeza entre las criaturas de la zona, que se preguntaban cómo había llegado un gallo a semejante altura. Una mañana tranquila de un silencio envolvente e inusual, lo único que se escuchó fue el ruido producido por dos patas aceleradas que, abriéndose paso por un tronco estrecho, corría desenfrenadamente. La asada ave que se dio al vuelo preparó una pista de despegue decidida a enfrentar su temor.
Su madre había estado observando, preocupada, pero en su interior algo le decía que no era momento de intervenir. Su extraña cría con cresta roja y espolones merecía ver en ella un gesto de plena confianza que no quitase el mérito y su proeza. Solo quedaba esperar y no pasó mucho tiempo para que todos pudieran ver el resultado de tal iniciativa. Un buen impulso es fundamental para quien quiere acariciar las nubes con su rostro, pero nuestro amigo parecía haber logrado mucho más que eso. Saltó al vacío y su cuerpo fue arrastrado por el viento como la más ligera de sus plumas, y se perdió como un destello entre la luz del mediodía. Su madre, con lágrimas en los ojos, no pudo menos que celebrar. Este momento no solo perduraría en su memoria, sino que entre los habitantes de Sichuan se volvería un mito viviente. Por eso son muchas de las cosas que se dice hoy. La gente rumorea historias encantadas de un gallo mágico que concede deseos a quien lo vea volar, o de un águila que canta al amanecer para despertar al sol. Muchas clases de animales queriendo volar por la costumbre realizan extrañas maniobras sobre los árboles y tejados, dejando perplejos a turistas y visitantes. Así, cerca del valle de Sichuan, lejos de la civilización y el ruido de las máquinas industriales, en casa común ver mapaches locos aleteando y vanidosas ardillas con la cola encrespada como la de una gallina, inspirados todos por una extraña y valiente criatura en que venció el temor y conquistó la eternidad. Gracias.